Yo me acordaba, sí, clarísimo la de Boca, y no me acordaba dónde era, cuál era la otra. La segunda. Hasta que la encontré y dije, fue contra Argentino Junior, en la cancha de Argentino Junior, en una noche que perdimos. Así creo que hace uno o dos asados atrás, justamente se había planteado esa duda. Mirá que vos decías que tenía uno y decíamos que tenía dos. Y apareció la segunda. Apareció dos. Bueno, feliz de compartir con ustedes. Y el agradecimiento que hayas venido hasta acá. Y además, antes de arrancar, tuvimos un invitado que vos a Mauricio le contaste cómo venía la historia y cómo llegó a ser un partido técnico de Newell en un clásico que ganó. Que era el profe Abel Gardela. Que figuraba como en Comisión Fútbol. Igual aclaraste cómo era. Él con Juan José Botoli fueron los técnicos esa tarde. Y casualmente en un clásico. En un clásico que ganó. Sí. El técnico más eficiente en la historia de Newell's, 100%. 100%. Porque en todos lados figuraba como comisión de fútbol. Claro, comisión de fútbol. Bueno, Roque fue el que nos sacó esa duda y lo corroboró Abel Gardela. Sí, Abel Osvaldo cuando Gardela. Estuvo con nosotros. Que de paso, hacerme acordar, Mauri, que tengo un mensaje de él que hay que llamarlo. Que lo llamemos, me dijo. Después me olvido, perdón que lo diga acá. Naciste en Nogoyá. Nací en Nogoyá. Estuviste ahí hasta el 21 de enero del año 74. Hablábamos de la memoria. 51 años hace que estoy acá. Hasta el 74. Es hasta el 21 de enero del 74. O sea, desde ese día llegué acá. ¿Escuela primaria en Nogoyá? Y secundaria. ¿Y secundaria? Sí. Otorgado por mi tía, que era la directora del colegio nocturno, mi último año, que es donde yo por ahí tuve algunos impases porque ya estaba medio con el 73, venía acá a tener un par de entrenamientos y eso me hacía faltar. Claro. Pero bueno. Estaba la tía. Sí, estaba la tía como directora, así que gracias a Dios. Se solucionó. Sí. El fútbol desde que tenés memoria, con la pelota en la calle de Nogoyá, calculo que... Yo lo único que me acuerdo era de mi madre cuando pegaba los gritos. Roque, venía a tomar la leche. Eran las 6 de la tarde. La típica, ni le interesaba en aquella época la vida o el cuidado de sus hijos. Nos cuidábamos solos o nos cuidaba la gente grande de nuestro Nogoyá querido o de mi barrio donde yo vivía. Era tomar la leche rápido y volver hasta que se hiciera de noche. Pero era una manera de verme. Claro. Porque no me veían todo el día mi madre. Claro. Entonces mi vida siempre lo dije y lo seguiré diciendo hasta el día que Dios me lleve. Porque la vez pasada no me quiso llevar. Entonces, por eso estoy acá. Te resististe, le ganaste. Sí, yo siempre digo de eso, que a mí me ha dado la posibilidad, a través del fútbol, de que sea lo más importante de mi vida. El estudio, si bien, mira, cuando yo llegué acá, el primer día nos sentó Grifa alrededor de él, que fue el único año que Jorge Bernardo Grifa dirigió unas divisiones inferiores, que fue la cuarta especial, donde esa cuarta especial la conformaba Justi Gallego y Alfaro. Nos paró ahí y nos dijo: el fútbol es una posibilidad, el estudio es una obligación. Y yo pensaba entre mí que para mí era el fútbol. Era al revés. El fútbol es una obligación, el estudio una posibilidad. Y bueno, lo llevé adelante siempre. Yo creo que fue lo convencido totalmente de lo que me parecía que no sabía hacer otra cosa que eso. Y realmente... no te equivocaste. O sea, a ver, Dios me protegió siempre. Jugué casi 19 años, de los cuales jamás tuve una lesión que me dejó afuera del campo por un mes, por decir, que fue lo más exagerado en un desgarro. Claro. Nada más, pero después nunca. Entonces, Roque, ¿y el fútbol semi-organizado, infantiles allá en Nogoyá, no había? Sí, en realidad yo empecé a jugar en mi club que se llama 9 de Julio, que tiene
dicho sea de paso, tiene los mismos colores que Newell, Ajá. que cuando a mí me vinieron a negociar, Newell le dio por mí un juego de camiseta y 11 pares de botines. Así me pagó. Ese fue a 9 de el julio. pago de tu pase. Y 9 de julio estaba feliz. ¿Por qué? Porque lo único que a 9 de julio le interesaba era que yo pudiera que jugar llegaras, al fútbol. Claro. No, estaba más allá del juego de camiseta y todo, al extremo que a ese fin de año del 74, que fue cuando yo vine, fue a jugar un partido Newell que le había prometido con la reserva, donde fue Marcelo Bielsa, donde fue el Tolo Gallego, donde fue el Gringo Justi, donde fue Héctor Eleuterio Montes, o sea... ¿Valdano estaba también? Sí, pero Jorge no estaba en ese partido. Pero estaba sí, integrado. Muchas veces compartía con nosotros la cuarta especial. Era jugador de primera, Jorge. Jorge era, claro, él debutó en el 73. Profesional. Claro. Era profesional. Lo que pasa es que muchas veces el 9 lo tenía el gran Mago Berti, y muchas veces Jorge no podía estar ni siquiera en el plantel. Claro. Entonces Jorge Grifa lo invitaba para si quería venir a jugar con nosotros a la cuarta especial, y muchas veces compartía con nosotros la cuarta especial. ¿Qué tal era como persona? Extraordinario. Extraordinario. En esa época con nosotros compartió 2 años. Él, por hacer memoria, Juan Carlos Ángel del Ménico, compartía con nosotros divisiones inferiores, Rubén Castañeda, muchachos que compartieron reserva, pero también a la vez compartían divisiones inferiores en Mitre de Pérez, que es donde entrenábamos. Hay una particularidad en los jugadores de esa época que, y vos mismo hoy nos decías antes de entrar, que tienen su grupo, se siguen hablando, sí. Siguen siendo compañeros, siguen siendo amigos. El otro día, ¿quién fue que hablaban, que hacía un montón que no se veían, que estuvo acá? Que hablaban con Sutión. Y Acosta Silva. Acosta Silva, el Beto. Y así dice, desde que se había ido a Newell que no lo había visto. Claro. Y hablaron acá por teléfono como si se hubiesen visto ayer. Sí. Bueno, lo que pasa que, a ver, eso es lo que también nos ocurre. Nosotros tenemos un grupo en el cual el Pato Escaglia es un poco el jefe de ese grupo, pero ya está relacionado a divisiones inferiores. Claro. Lo que yo te comenté era un poco de los muchachos más grandes, con los cuales yo me crié. El caso del Chivo Pavoni, Carlos Piceni, el Gringo Culerí, Fito Ingaramo. Ellos fueron los que a mí me protegieron, porque cuando yo llegué ellos ya estaban en primera y en reserva, y yo recién llegaba. Entonces con ellos crecí, pero con los otros chicos compartí que la fuerza de las divisiones inferiores. Divisiones inferiores son cosas muy especiales, y eso es un poco lo que nosotros vivimos en aquel entonces bajo la atenta mirada de Jorge Grifa, del Chino Miralle, del profe Abel Gardela, Raúl Belén, la bruja Belén. ¿Eso te sirvió a futuro después cuando vos fuiste ya entrenador de inferiores? Por supuesto. Sí. A ver, Max, yo crecí futbolísticamente bajo las órdenes de Jorge Bernardo Grifa, y crecí técnicamente en divisiones inferiores bajo las órdenes de Jorge Bernardo Grifa. Entonces, para mí son cosas que siempre me quedó grabada y siempre lo recuerdo. Lo que Jorge me decía acá jamás se me fue por acá, siempre me quedó adentro. ¿Por qué? Porque era una persona que había que escucharla para aprender, en todo sentido. Digo que yo con Jorge no aprendí a jugar al fútbol, pero sí aprendí a ser profesional de esta profesión, que es completamente distinta. Entonces digo, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto le debo a Jorge? Lo bueno, creo, Roque, es que en la última etapa de Jorge acá en Newell se lo pudiste decir a todo eso. Yo se lo dije. Nunca me voy a olvidar en la despedida de él, cuando termino de hablar y le digo, Jorge, me acuerdo que agarré una silla, agarré una botella de agua, porque era lo que él hacía,
le puse la silla, le puse la botella de agua y le dije, Jorge, dígame qué tenemos que hacer para que Newell vuelva a ser feliz. Eso hace 6, 7 años. Sí, claro. Y la verdad que todas las cosas que a mí me sucedieron, todas se las dije y se las manifesté. Y otra de las cosas en la cual siempre agradezco, que en el momento más crítico de mi vida, junto a Yaya Rossi y junto a Kichi Garrido, golpearon la puerta de mi casa porque quería él saludarme. Quería verme, quería estar conmigo en un momento difícil de mi vida. Sí, y bueno, sí, eso estamos, aparte estuvimos eso algo, presentes. sí, y es algo que vos también generaste, Sí, obviamente. No lo vas a decir, pero la persona que sos generó todo eso, que hasta el día de hoy, cuando empezamos a difundir que venía, bueno, los amigos, los conocidos. No, pero a ver, hoy es el invitado número 55, creo que de los 55, los 54 invitados que pasaron atrás, 50 es un nombre común. Sí, cuando le tenerte preguntamos, presente como jugador, como persona, como amigo, como compañero, como crack. Por eso no dudo que lo que decía ya al principio, que uno de los dioses del Olimpo rojinegro. Sí, bueno, pero hay que recalcar también que Jorge volvió gracias al Departamento de Cultura Newell, cuando el club le había cerrado las puertas 6 meses atrás, cuando había venido con un medio de España, le habían cerrado la puerta, no le habían dejado ni entrar, y bueno, gracias a la gestión de Kichi, Gaby, el Departamento de Cultura, Jorge pudo volver al club y terminar su carrera en el Newell también. Sí, la verdad que lo que hace Kichi y lo que hace Gaby en el tema de cultura es muy fuerte. Bueno, Martincito está acá también, pero ellos los que más están en contacto conmigo permanentemente, era una cosa muy, muy alegre cuando un miércoles te llamaban. ¿Por qué? Porque Juan Carlos Monte quería ir a comer a algún lado. Y ahí salíamos. Todos, y se enojaba. Era linda esa reunión. Hay fotos que no podemos publicar. Es una lástima y te da tristeza que hoy vos puedas o estés hablando de alguien que no está, pero realmente... Pero hay que recordarlo de la forma que él, con las cosas que él le gustaban. Esos últimos años eran hermosos. Qué orgullo para nosotros compartir con él momentos de cualquier cosa que a él se le ocurría. Y con un invitado más también. Otro gran jugador. Ya lo dijo. Yo me acuerdo, en mi enfermedad, yo abría los ojos en el hospital, donde tengo un recuerdo muy grato a través del doctor Tano y todo su cuerpo médico en el Hospital Centenario. Abría los ojos y estaba sentado al lado mío, siempre canción. Hola, Roquecito, te despertaste. Y bueno, le digo así, me imaginé que ustedes estaban. Pero, y era de todos los días. Él con su querida flaca. Siempre. Estaba siempre. Pero aparte, siempre. Bueno, junto con esas cenas con vos, con canción, siempre aparecían anécdotas nuevas. Y creo que, nos quedamos con 1000 anécdotas sin conocernos. No, lo de canción era inagotable, era contar una tras de otra y cada y lo juntás con él y te parece 10 libros, digamos. Aparte, enciclopedia. Yo aparte siempre me acuerdo cuando contaba que se le murió el mono cuando lo traían de Córdoba. La flaca dice, la flaca lo traía atrás, dice, yo veníamos en la moto, dice, claro, se le congeló el mono, se le murió. Pero bueno, son cosas realmente... no la conocía. Y bueno, hemos conocido... Según sí, Kichi, una época mucho más... Porque era medio cascarrabia, decía Kichi, de joven, ¿canción? Digamos. Por eso, en la cancha, nosotros encontramos la mejor parte, digamos. Como jugador excepcional, un 5 pero lo que pasa es que... La parte más linda, ¿no? Sí, yo conocí la parte más linda de él. Ya en los últimos años... de compartir comida, claro, de todos lados. Pero, a Kichi le tocó la que le quiso pegar apenas debutó en el tiempo. Sí. Y bueno, mira lo que es. Yo me vengo a probar acá un 17 de septiembre del año ¿Torneo 73. de Canal 3?
torneo de Canal 3, Sí. Copa Canal 3 rumbo al 78, año 73. Rumbo al 78, exacto. Venimos a participar del Colegio San Miguel Hermanos Maristas de Nogoyá, junto con 25 de Mayo de Victoria. Eran los dos equipos que estaban invitados del exterior, por decir. Fuera de Rosario. Claro, ¿por qué? Porque los otros eran todos de la zona. Claro. Y nos tocó debutar, nos tocó jugar en el debut contra Olimpia de Santa Teresa. Ajá. Y nos presentamos, se pasaban los partidos por televisión Claro. y lo transmitía el querido Benevento. Domingo Benevento. Domingo Benevento. Domingo Bueno, Benevento. y nosotros Domingo a la mañana. domingo eran, a la mañana, Eran los partidos. de 10 a 12 de la Exacto. mañana eran 2 partidos. Eran 2 partidos. Y 32 equipos eran. Nos tocó debutar contra Olimpia Santa Teresa, le ganamos 4-0. Y fue mi carta de presentación porque hice los 4. Los 4, nada más. Entonces ya con eso entraron. Yo me acuerdo que el gringo Culerí siempre me cuenta que el Vasco Urrialabeitia, que en ese Técnico momento de era primera. el técnico de la primera, le dijo, ese tiene que estar el lunes acá. Y yo no sé que el lunes no estuve acá, pero que volví a Newell. Claro. Porque estoy hablando de la época de junio cuando empezamos a jugar y la época de septiembre cuando a mí me vienen a buscar para que venga a probarme. Ajá. Y yo voy al estadio a probarme. En la cancha misma. En la cancha principal. Y ¿Año estaba era? Disculpa. 73. 73. 17 de septiembre fue. Empieza la práctica jugando primera contra reserva y en ese momento Juan Carlos Canción estaba jugando en reserva porque ya venía Volvía de la lesión. Ya venía estaba de una lesionado. lesión, estaba Él medio el medio último mal. año Bueno, le costó mucho. Y bueno, termina el primer tiempo, empieza el segundo tiempo y a los 5 minutos hay un cambio. Y me hace entrar a mí Jorge Grifa. Entre, me dice. Y yo voy y lo voy a reemplazar a Canción. Ah, mira. No, cosa que, Claro. Ah, qué nunca, coincidencia. pero nunca me olvido. Claro. Me probaron 10 minutos y me sacaron. Yo le Ya dije, está. pero señor, le digo, yo 10 vengo de minutos. Entre Ríos, No. vengo 10 minutos. Dice, no, tranquilo, no lo queremos mostrar a nadie. Usted ya está acá, usted Claro. a fin de año viene acá, está acá. Si usted quiere, usted desde este momento ya es jugador de Newell. Oh, Ya me fui a una mi casa. alegría. Claro. Por eso digo que después mi tía fue importantísimo porque En yo, esos últimos, claro, claro. en la última etapa, por ahí ni iba al colegio. El cuarto Claro, bimestre. El cuarto bimestre. Sí, ya le iba. Cabe destacar de que en el 73 realmente le llamaste la atención, Sí. porque no es como hoy que uno manda un mensajito, No, claro, mandame tal claro, jugador a pero- probarse, pero- estaba el no era- puente, pero no era Martín, había que cuestión de hacer venir. todo un había que trayecto dar para toda venir. la vuelta, eso es lo que iba. Martín. O en lancha Yo vine. Una vez vine por el túnel y otra vez vine por la lancha de Victoria. Claro. 5 horas que te Claro. dan. Claro, sí, Por sí, eso, sí, o sea, por eso digo, no Era era rápida ahora la que lancha, va- porque Sí, yo la hice una vuelta en 7 No, horas. bueno, yo en ese momento ya andaba mal. Y había que comunicarse para que Sí, viniera. sí. Acá. No. ¿Y a dónde fuiste a vivir, Roque, cuando llegaste a Rosario? Cuando vine, yo estuve desde el 2 de diciembre hasta el 14 de diciembre, estuve viviendo en la esquina de Mendoza y Moreno. En ese momento había una especie de pensión que era La Serena, donde Ajá. era un puesto donde el dueño era Manolito, Manolo era el dueño de La Serena, y donde iban a tomar café ahí. ¿Quién era en ese momento el vicepresidente? Don Emilio Carelo, Ajá. tipo extraordinario. Que Entonces, después fue presidente que después Armando con Botti, Armando con Botti, Armando claro. Botti. Entonces, en esos 10 días, en esos 12 días, yo pasé ahí en la pensión y ahí fue que también lo conocí a Marcelo Bielsa. Ajá. Porque Marcelo Bielsa no vivía en la pensión, pero él no quería vivir en su casa y venía a compartir con nosotros. Casa que, digamos, estaba a 3 cuadras de la cancha. Pero, sí, claro, porque- se cruzaba o sea, el parque. Y aparte llegaba enseguida acá. Claro. Porque había mucho de la familia no le gustaba que jugara de No, fútbol, ¿no? no sé cuál era el problema de Pero de cuando estaba en la casa iba, ¿no? no sé cuál era el problema. Pero bueno, pasamos esos días hasta que el 21 de enero me vine a vivir definitivamente. Me vine con una valija atada con hilo, pero con todas las cosas, porque yo me quería quedar. Sabía que te No, iba a no, ganar. no había vuelta. ¿Y la familia? Y bien, gracias.
Claro, porque digo, cuando viniste a probarte también. Pero yo prácticamente cuando me vine a probar, vine un día y volví ese mismo día. Sí, pero ¿venías con alguien? Venía con el presidente del Club 9 de Julio, venía con mis hermanos que eran también directivos, porque eran más grandes que yo, ¿me entendés? Entonces estaban relacionados en el club, no había problema. Yo tenía, gracias a Dios, siempre digo que lo tuve y lo tengo a mi hermano Héctor, que fue el que cuando yo me volvía el primer año no quería venirme. Ajá. Porque extrañaba, porque no es fácil. Claro, obvio. Venir de un pueblo de 20.000 habitantes a una ciudad de 1 millón de habitantes. Hoy tiene 40. Claro, sí, y acá hay 40, y acá hay más. Pero esta peatonal, ¿sabe cómo la caminábamos? Miche, ¿sabe cómo la caminamos con el negro Héctor Eleuterio Monte? ¿Y sabe cuál era la finalidad? Nosotros vivíamos la pensión de Rioja y Maipú, pegado a lo que era antes la pizzería Estral. Claro. Sí. Bueno, y una cuadra más adelante estaba la otra pensión, que era de la tradicional Pepa, que es donde comíamos. Pero nosotros salíamos a la tarde con el negro Monte, con Héctor Eleuterio Monte, él era de Ramallo Pueblo, y yo era de Nogoyá. Y salíamos a caminar a la peatonal, que hacía poquito que se había inaugurado. Que se había hecho peatonal, claro. A ver si encontrábamos él alguien de Ramallo y yo alguien de Nogoyá. Del porque pueblo, no teníamos a nadie. Claro, dice como algo más Claro, cercano. por lo menos el capaz, porque si lo encontrábamos lo íbamos a conocer seguro, ¿me entendés? Otro cotarraño acá en la pero zona. Claro, eso era el De entretenimiento Maipú que a teníamos. Corriente, Claro, ida y vuelta, ida y vuelta, pero nos pasábamos toda la Oye, tarde. escuchame, ahora vos también iluso. ¿Ya cuánto ilustre tiene? Te tiene a vos, te tiene a Flavio Mendoza, Sí, el Guri Martínez. y ahora Emilia Verne. Ahora Emilia Merno, sí, también. Sí, yo lo conozco mal padre por la panadería que por Sí, otra cosa. Que sí, Emilia. sí, no. Pero bueno. Roque, y ahí fuiste a la cuarta especial directamente. Yo vine a la cuarta especial a la directamente. cuarta especial que jugaba en la Rosarina. Cuarta especial que atajaba Capo Rossi, jugaba Raulito del Póntigo, José Nonino, Dardito Jara, Colacray. Justi Gallego y Alfaro, Monte Gómez y Huy. Eso era Monte Gómez y Por eso Uy, uno tiene una no, memoria no, impresionante. Monte Gómez y Huy. Y los partidos que teníamos de entrenamiento los miércoles era contra la primera con local. la primera, claro. Bueno, un día si no encuentran a Bielsa, pregúntenle las veces que se enojó. Era todos los días. Pero lo goleábamos. Claro. Teníamos una cuarta especial extraordinaria, muy, muy buena. O sea, Grifa, a los 3 Claro, meses recordemos que la cuarta especial era La lo que reserva. hoy sería la tercera o la Sí, claro, sí. porque Sí, no había, sí. no había en AFA, ese momento no había AFA y claro, las inferiores eran todo, y se jugaba acá en Rosario. Claro. Pero era una locura. Yo me acuerdo que a los 2 meses, entre el segundo y el tercer mes, Grifa dijo: estos 3 yo quiero que en 2 años estén jugando en primera. Justi Gallego y Alfaro. Y en 2 años, primero subió el Tolo, después el Gringo y después yo. Cuando se fue Sanabria, di gracias a Dios. Esta es la mía. Gracias a Dios. Si no, no puedo más. Sí, no, si no, Era tu oportunidad. no. Y bueno, yo tuve ofrecimientos. Por poquito también no les tocó hoy el 74 porque alternaban. Es que nosotros en el 74, Alternaban. Mauri, nosotros en el 74 éramos los sparring de ellos. Claro. Nosotros Cualquiera que se lesionaban subían ustedes. No, es que los jueves, cuando veníamos en aquel momento, viste que estaban las sillas blancas. Sí. Bueno, salíamos del vestuario que estaba ahí a la altura de que era la pileta De invierno. de invierno, claro. salíamos de ahí y caminamos y se sentían los botines claro, que nosotros calzábamos y vendado y con la canillera hasta acá arriba y Mario Sanabria siempre decía: ahí vienen los gladiadores de Grifo. y te digo, Y aparte, pero no. te no- digo la cantidad de veces que nos ganaron en entrenamiento porque Canción cobraba penal. sí, no, Si no, Siempre ¿sabes? Lo teníamos mal. no, pero Porque aparte. no le gustaba, pero vos no. decías- No, pero era bravísimo. Jorge, vos te parabas, agarrabas la pelota en la mitad de la cancha y Jorge estaba en la tribuna y de allá te pegaba el grito: vaya para adelante. No, ¿sabe qué? Y vos? retumbaba por Pero toda la vos cancha. iba y venía Claro. 10 veces. Claro. 10 Y vos veces. decías que tenía a Mario Sanabria adelante Pero sí. y el Tolo Gallego tenía alguien que jugaba más Berto, o menos, que era el Correntino José Verde. Orlando, y bueno, Ese. vos fíjate cómo fue después.
en el 77 el medio campo era mitad para la derecha José Berta, mitad para la izquierda el Tolo Gallego y adelante de ellos yo. Claro. Y adelante. Suficiente, no porque era un doble 5 como hacen ahora con 4 sí, mediocampistas. Ellos dos alcanzaban. Con ellos dos, es que antes era un 4-3-1-2. Claro. Y jugábamos así, 4-2-1-3, con Cucurucho Santamaría, con Chirola Yazalde y con Juan Ramón Rocha. Oh, Madre. O sea, No había jugador, ¿eh? madre mía. Yo siempre digo, Yo por siempre ahí, recalco y resalto lo. Mi querido bajó una foto hoy, y en la cual me pone con Cucurucho y con Chirola, yo en el medio. Claro. Y digo, qué Emblemático. placeres, Ah. qué lujo que uno tuvo en la vida de poder haber jugado con esos Cucurucho, jugadores. obviamente reconocido y nombrado por todos, pero alguien que yo creo que se merece un lugar mucho más importante era Chirola Yazalde. De más importante el que se le da, porque sí. después del Mono, Sí. mi ídolo. Sí. No, pero el Mono era una cosa Yo increíble. hoy pensaba, digo, te veía con todas las figuras que jugaste y aparte de nosotros los invitados que estamos trayendo, calculadas son todos de jugadores, Sí, 70, 80, sí. algunos 90, muy poco, pero hasta ahora 70, 80 es lo que predomina. Jugaste con grandes jugadores que marcaron, hicieron historia, salieron Sí, campeones. sí. Tuviste esa ventaja. Ahora, si hubiese nacido 15 años después, te hubiese tocado a lo mejor la parte económica mejor del fútbol. No lo teníamos hoy acá en el programa. Sí. si Yo hubiera creo que no te nacido. teníamos acá porque Estaba viviendo precio- en Ibiza. Sí, Estaba- sí. Va, no había precio que lo pague. En realidad hubiese estado siempre acá o en Sí. Nogoyá. Sí. Porque no, En la a esencia. mí nada me cambió. Gracias a Dios nada me cambió porque los principios con los que me crié fueron los que anduve por todos lados. Hasta el día de hoy. Y eso no lo voy a confundir, no lo voy a cambiar y a mí me hace No, sentir obvio, feliz. Aquello que porque- te conocemos porque un poquito disfruto. más fuera de la Sí. cancha, Pero sabemos que yo es digo, así, yo pero- pensaba que no iba a decir- hubiese costado más disfrutarlo a él, porque calcula que cuánto tiempo lo disfrutamos Claro. y hoy un jugador no dura tanto en un equipo. No, Entonces, no, predomina más lo económico, lo hubiésemos disfrutado menos. Menos. Ah, Entonces, Pero a eso es lo hubiéramos que iba tenido, yo. después de 30 años, un buen jugador en el equipo. sí. Porque es como que se juntó mucho entre el 70, el 80 y el principio de los 90. claro. Se juntó todo, y Todo, después nos claro, faltó un montón. y claro, Y después hoy no tenemos ni esporádicamente, titular, sí, digamos. esporádicamente, después sí. fueron Ahí teníamos puntuales. Sí. Suplentes que eran mejor a veces que los titulares, pero no llegaron Sí. a tener tanta oportunidad No, porque no, los que estaban no. arriba eran. Y bueno, vos fijate, mirá. Lo que vos mismo decías, Sanabria. O sea, Vos fijate, Pomelo Ribeca era un jugador extraordinario y se tuvo que ir. Claro. ¿Por qué? Y porque Picerni, Berti y Sanabria no te daban nunca Claro, No el había lugar. forma. No había forma. No, bueno, ¿Y, pero así cómo como- lo ibas a sacar si eran los titulares del equipo Claro. y Newell salió campeón por ellos? Claro. Entonces, vino el Nene Magán, tremendo jugador de Independiente, 9. pero no tenía espacio. Claro. Estaba Así, el Mono. y ni hablemos de los que por ahí no llegaron a estar en el elite, porque estábamos hablando hace un rato de Valdano. Pero yo conocí en aquel 74-75 el Cabezón Coria, Bueno, Otro otro que claro, recurrentemente otro se lo pero nombra. extraordinario Todos son- jugador. Claro, estaba atrás de ¿Me Mario, entendés? atrás tuyo, o sea, había que pelearla. El mismo Kichi, que nosotros hablamos de Kichi, porque por ahí es tan amigo que por ahí no le damos la importancia. Pero Kichi es un tremendo jugador. Sí. Lo que pasa es que no te daban Había posibilidad. mucho, claro. Claro. El Chivo y Capurro no se lesionaban No se nunca. lesionaban. Bueno, y Mario también, o sea, siempre No, todos Mario. destacan. Pero- Mario no se lesionaba pero- nunca. Mario, entonces- yo creo, fue antes que viniera vos. En el 70, me acuerdo, tuvo una hepatitis Sí. que lo tuvo 2 o 3 meses Sí. fuera del primer equipo. Sí. Apenas había llegado de Unión Sí. recién. Y después creo que jugó Claro, todas toda la las vida. partidas, Pero todo. sí, yo siempre digo que gracias a Dios que me lo llevaron a Mario para que pudiera jugar en Newell. Claro. Si no me No hubiese había tenido forma. que ir. Escuchame, pero Kichi la rompía, era Kichi. era acoso. No, jugaba Con la muy pinta la rompía Kichi. No, bueno, pero al margen de eso, Kichi, bueno. al margen, Era- al margen de su Claro, su lo que pasa es elegancia que tenía, cuando él llegó tenía al negro Ledesma, tenía Claro, Barril, claro. Barreiro, Sí, eran sí. Bueno, números. pero para ser sincero, el equipo del 87-38 No, también no, pero eso- se repitió No, también. Pero no, pero te quiero no, decir, no hubo- repitió casi completo sí, todo. pero no, Escuchame, lo que no venían hubo- atrás de ustedes Claro, tampoco. dicen lo En mismo. esa época deben haber empezado lo mismo. 38 partidos, 15 jugadores necesito. Claro. Por eso. O No, sea, no, tampoco hubo algo posibilidad. impensado. Te, hoy, te imaginas impensado. que te imaginas que también fue para mí hasta el día de hoy
respeto el torneo del Tata, porque el torneo del Tata tuvo un año Pico de fútbol increíble bueno. Sí, y muy sí. bueno, impensado por cómo venía Newell. Claro. Pero lo que nosotros magnificamos en el 87-88, sí, no hay forma. Yo del 74 no lo vi, Roque, pero vos mirás, el primero que vi fue ese. vos mirás, Boca, le metimos 5 goles allá y 4 acá. No, Salimos campeón contra el Independiente de Bocini, 6 a 1 le ganamos. 5 fechas antes. No, y le ganamos 6 a 1, 3 fechas antes, pero 6 a 1 le ganamos. Entonces, arriba le ganamos allá, ese le uno ganamos lo hizo acá. Bocini, el gol y fue aplaudido por toda la cancha, Fue un golazo. uno de los goles del torneo. Bueno, yo no sé si Claro. yo siempre digo, no porque haya sido el primero, nada, para mí ese no tiene comparación con el 2013. Claro, sí, Para mí lo son que- dos cosas lo que distintas. pasa Sí, que, sí, pero para mí fue... sí, pero lo que pasa es que futbolísticamente fue una Una realmente un poco parecido a lo que te dije hoy de mis expulsiones. A veces me pongo a pensar los partidos que perdimos y 38 creo que perdimos 3. Claro. Entonces digo, era una cantidad. Teníamos un entrenador como José que ni necesitaba decirnos algo. Se enojaba y revoleaba el silbato cuando la práctica de fútbol no era buena. Y así manifestaba y nos dábamos cuenta ahí que él estaba molesto Que porque no estaban haciendo estábamos algo jugando mal, bien. claro. Nada más. Pero Roque, también por ahí uno piensa, vos venía con experiencia de River, Sí. de ser campeón intercontinental, Sí. de estar en la selección. Viene Ramos de Sí, romperla en Francia. Y el negro y el Almirón negro también. Almirón de romperla. Sí, Y vos decís, por ahí, el ego del jugador, que vos decís, que hoy, viste, que por ahí lo más grande, por ahí son camarilla o dominan el vestuario, y ese vestuario no se veía de esa forma. No, o sea, en ese plantel yo era el más viejo y tenía 31. Claro. Era el más viejo. No, pero aparte de lo que decías vos, 15, 16 jugadores, 38 15, fechas. 15 Porque eran los jugadores. titulares, estaba Sí. Almirono de Sotti, Sí. con Dorito Ramos, Sí, Balbo que llegó apareció después, a mitad de y torneo. muchas claro. veces por ahí el ciego Fullana que alternaba, Claro. porque José por ahí lo sacaba al Yaya y lo ponía a Sensini de volante por izquierda, Claro. por al ciego del lateral, pero si no... El Coponi que no largó el arco, El Coponi que no una salía defensa nunca. que no se modificó. Nunca. Por eso digo también que también necesitas estar fuerte. Por eso yo creo que también por momentos tuvimos algunas molestias musculares, dolor o qué sea. Se superaba pero todo. Todo se supera. Lo que Claro. pasa es que los jugadores que quedaron abajo, que sin jugar, que era una lista enorme también de jugadores que integraron ese plantel o esa lista de buena fe, también eran muy buenos jugadores. Sí, pero- y también apoyaron a esos jugadores que eran titulares en ese momento. Sí, lo que pasa es que ya te digo, era un poco como el fútbol de antes era un poco como digamos, tenés que aprovechar este momento porque si no, no te dan otra. Ya, Rubén Navarro era muchas veces el suplente mío en River. Y me decía, Roquecito, ¿cuándo te me vas a engripar un día a ver si puedo jugar? Yo digo, no puedo largar la camiseta esta. Y A mí Rubén me cuesta. Navarro era jugador de selección. Bueno, pero que estaba en Jugador- Independiente. no, en San Lorenzo. En San Lorenzo. San Claro, Lorenzo, estaba en jugador San Lorenzo bajo. y de selección. hay una entrevista que Mario también dice, se lesiona, sale un partido y entra Cori y la rompe. Claro. Y dice, yo me lesiono. ¿Ve por qué no dice, no me Claro, tengo que cuidar, no me tengo que lesionar? claro. Porque el que viene atrás Pero claro. me quita el puesto, pero Claro. era una competencia sana. Pero decir, sí. Viste que vos decís. Sí, sí. Y Coria es lo que decía Carlos hace un rato, es unos nombres que. No, Y aparte, cabezón. Roque, siempre el Kichi, digamos, destaca de esa época cuando él Ujú. empezó, que también cuando él entró, los más grandes cuidaban Claro. mucho A los chicos. A los Sí, chicos. Sí, él lo lo nombra siempre aconsejaban, a, siempre a lo Pepe nombra. Solórzano, Sí, lo sí, nombra sí. siempre, Sí, que sí. era... Y yo venía creo que de eso ser- siguió también en el 80. Claro, y Claro. bueno, es un poco lo que yo te digo. Yo cuando llegué, que entré al vestuario, me llamó el gringo Culerí y me dijo, vení, ponete acá al lado mío, acá te vas a cambiar al lado mío. Y acá te vas a quedar y bueno, y después compartimos la pensión 2 años juntos en Rioja y Maipú con el gringo Culerí, que era jugador de primera. Claro. Entonces digo, un montón de cosas que fueron muy Claro, porque uno beneficiosas para uno venía de nosotros. afuera, estar solo, Pero ¿sabés es lo que importante era? también. Pero ¿cómo? A ver, Por eso digo, vos te sentías solo, acá vos no tenías a nadie, no tenías a dónde ir. Al Claro. único lugar que vos ibas era a la pensión y de la pensión a lo de la Pepa a comer y de la Pepa
a los entrenamientos, no tenía No, otras no había cosas. otra Ni cosa. siquiera el teléfono para llamar al tipo, para llamar a la familia. Porque aparte, aparte, en mi casa no había teléfono, así que tampoco había manera de poder comunicarme. No, y me vuelvo, era una vuelta larga. Sí, sí. Hay los programas, reiteramos, se nos quedan Vamos a hacer un cortos. cambio a lo que había pensado. A ver. Él la firma ahora y lo sorteamos la semana que viene. No, Lo vamos a no ver. quiero. Listo. No quiero porque Igual ¿sabés tengo que qué leer un quiero? montón de saludos. No, sí, pero quiero, a ver, bien. a partir de este momento vamos a regalar 5 postales de Roque a los Que le vamos a primeros. pedir que la autografía. Sí, salen firmadas y él quiere, obviamente, Claro, mejor para nuestro claro. oyente. Que nos manden una frasecita sobre Roque. A partir de ahora. Ya hay lo que- mensaje. Ya, Sobre Roque. a partir de Que ahora. vuelvan a mandar Que mensaje. vuelvan a escribir. El Que que vuelvan a hable- escribir. Total, sabemos que mal no van a escribir ninguno. No, Así que no, los malos van a no, poner. porque tenemos, Matías Rubén Medina que saluda, primero, Diego Ibáñez también, Soledad, que manda saludos de la filial de Pueblo Ester, Spector que también manda saludos, Natalia, del Departamento de Cultura, Ah, también. del cual sos Sí. padrino del hijo, Sí, digamos. vos no sabés la foto que tengo con ese. Con Fran, sí, pero sí, es una sí. cosa Sí. increíble cómo salió. Pareciera, a ver, como que yo soy el cura que lo está, le está tirando el agua al bebé. No, pero hermosa esa No, foto. sí. Yo la tengo guardada en mi celular porque. Un la tal verdad- Chichi Garrido. Sí. Conociendo a Natalia, si está escuchando esto ahora, está llorando. No tengo pero qué- duda. qué hermoso. Diego Luque, que Sí, dice que el arquero, te el tuvo arquero como de- DT sí, inferiores. sí. Arquero 76 creo que era Dieguito. Está en La Rioja ahora. Vive en La Rioja, le hicimos una Y lo está entrevista. viendo. Lo está Ya, viendo. mira vos. Eh, Rubén Darío Pérez, el hermano de Pablo Pérez, El hermano que de también Pérez. dice que, Sí, él dice que que es vio- mayor que que vio Pablo. los goles tuyos Sí, de mitad de está cancha. bien, está bien. Después se arma ahí una conversación de si vio uno en particular, dice o todo, porque ahí Ajá. hubo tanto, le Claro, pregunta a otro, claro. así Juan que... José Oficialdegui. También Juancito, sí. El correntino Berta. Mira, me Jo- vine acordando de lo que. José, a ver, José fue también una de las personas que más acompañó mi crecimiento. Siempre en orientarme a las cosas que por ahí podían venir. Cuídate con la plata, cuida la plata, compra esto, compra este otro que te va a hacer falta, que lo vas a necesitar. O sea, porque vos en aquel entonces no tenías nunca la posibilidad de recibir plata, en el club te pagaban, parecía que era un montón lo que te daban porque cualquier cosa para mí era mucho. Claro. Y bueno, ahí donde yo tuve a Berta, que tuve una guía extraordinaria. Sí, alguien más también ha destacado lo mismo de Sí, Correntino, del correntino tenía esa que costumbre. lo ha ayudado mucho en Sí. eso. Me acuerdo, porque no tengo el teléfono, la tengo la cara pequeña, Mayra, con mi teléfono. Walter Reina también te mandó saludos, Ah, dice que sí, fue al sí, pelota en un sí, partido sí, y sí. te pudo disfrutar. Sí, Hugo sí. Alfredo Ayala, El negro. Que Qué también nos defensor. visitó hace un Qué par de defensor. programas. Qué central es. bueno, después te leo un mensaje. Buenas noches a todos. Roque Alfaro, ejemplo a seguir. Humildad, sencillez, gran corazón rojinegro. Te quiero, Roque, y gracias siempre. Buen programa, de Gaby. Gaby, es Un saludo. diosa. Ramón Borrelli. Sí, Ramoncito. Yo Nos escucha siempre al que ahora. quiero recordar afectuosamente porque lo conocí a través de información y sabía que quién era, la calidad de jugador, que era, que esto, que este otro, pero nunca lo había tratado personalmente. Y un día, así como me desperté, que Juan Carlos estaba al lado mío en el hospital, una tarde me desperté y sentado al lado mío había un grandote con unos rulos así. Digo, Trinche. Y me llamó la atención, Karlovich. La primera vez que él me fue a ver, No, y a mí me quedó un recuerdo Maravilloso. muy maravilloso, claro. muy grande. El Trinche, Y- uno y- de esos personajes que venía a la cancha de Newell a ver partido Sí. y Yo entraba como si- la verdad que sentí una grandísima admiración porque él haya dedicado su tiempo a ir a visitarme y lo recuerdo con mucho cariño.
¿Te acordás del día del debut? En Claro. primera. 6 de julio del año 75. En Partido Junín. a las 15:15 del domingo. Ah, va a ser en qué minuto entró. En Junín entré faltando 10 minutos. Entré faltando 10 minutos. En Con- Sarmiento. contra Vélez, Ah. por Danguise. Por Contra Vélez empatamos 1-1. 8 fechas habían suspendido la cancha La de cancha Newell, por de eso Newell, jugaba en claro, Junín de claro, local. sí. Hacía las veces de local en Sí. cancha de Sarmiento. Sí, exactamente. Después también te manda saludo, que lo manda desde el Facebook de la esposa. Sí. Yo te iba a decir Roxana Lugo, pero no. Pancho Aquilano, que Panchita, me manda que- saludos. Pero él sí, escribe desde el Facebook sí, de la, sí, de lo- la esposa y después aclara, soy Pancho Aquilano. Claro. Lo que pasa es que a mí si vos me empezás a nombrar de cada uno, tengo algo para Algo contar para seguro. o algo para decir. Bueno, entonces lo que Persona hablábamos al agradable, principio del ¿no? programa, que ya cumplís y te lo sacaste encima, Sí, Mauricio, no. Esto da para 3, 4, 5 Pero sí, programas. sí, o sea, Es más, de esta manera sí. Alguien también escribe cómo te decían. Y puede ¿Quién? ser que El Gauchito. El Gauchito. ¿Quién te lo había puesto? Y Mario Sanabria. Mario Que siempre le ponía apodo a todos, me cuenta Kichi. Los Mario apodos, Sanabria. siempre lo dice que los Claro. apodos eran de él. Mario Sanabria. Él le ponía apodo a todo el mundo. El Gauchito me había puesto. No, Sí, sí, ahí manda un no, saludo también Kichi. ya, no, bueno, Eh, personaje. Bueno, con, Oski ¿Qué? Andrizani también. ¿Qué? El Messi de los 70. No dice. sé, los 70. El Messi. Oki, el padrino de Mayra. Ah, Sí, ¿sí? sí, sí. Enfermo fanático tuyo y de Chaya. Mirá. Son los dos ídolos que tiene mira. el leproso, mi primo más grande. El Ah, leproso. ajá. Sí, además, en el saludo anterior puso un gran abrazo al gran Roque Raúl, un genio y más al lado de Yaya Rossi. Ah, Sí, claro, sí, sí. está bien. También Ah, manda está saludo María Inés Solari. También. Ah, que pide la postal, porque dice a mí. A Yo mí. me perdí de cuando vos dijiste a ver quién empezaba. No, pero no, bueno. si no lo vamos, está Puso a mí, así que- el bar. Después vemos en el horario que lo dijimos y qué mensaje entraron. Ahí lo Ah, vemos. claro, Rubén Darío Pero puso que máquina era por lo que vos he dicho que tiene que poner alguna frase. Ahora me doy Rubén cuenta. Darío Pérez, sí. Diego Ibáñez, que puso Maestro Roque. Y María Inés Solari, los golazos de Roque, lo mejor. Le vamos a hacer firmar a Roque en vivo Sí. para que se vea que Claro. son las que vamos a estar entregando. Claro. Para que salga. Diego Ibáñez dice el maestro Roque con su batuta, decía Walter Hugo Sí. en la transmisión. Walter Hugo, claro. Con su batuta. Sí, 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 sí. Como que él dirigía la Sí. batuta, sería como La Vos- orquesta, digamos. la orquesta. Vos sabés, Martín, esa frase la utilizó en el gol que yo le hice a Independiente, en el segundo gol que yo le hice esa tarde a Independiente, donde me gambeteé como 4 o 5 y la tiré cruzada, que mientras relata y dice, y el viejo Roque con su batuta, dando cátedra en el parque, decía. ¿Se acuerdan de la Ah, transmisión? bueno. Hasta lo Ah, que dijo. bueno. ¿Cómo hacía para jugar y escuchar el partido? Te porque- hacían escuchar los goles después del partido. Porque, viste, esa es una de las cosas que por ahí hoy escucho en la radio. Me gusta escuchar la radio. La radio tiene una siempre magia sí, especial. sí. Es- Pero eso de que vos, ¿sabés lo que era para mí que vos jugaras el miércoles a la noche y el jueves a la mañana te despertaras a las 7, 7:30 de la mañana? Vos sabías que de deporte iban a hablar y ahí iban a hablar de vos. Claro, Lo hacíamos siempre. claro. Era lo que nos entretenía. Totalmente. O Pero, esperar los claro, martes el gráfico hoy- para ver. Pero que- no, eso ni hablemos. Eso, Eso ni hablemos. No salíamos nunca porque Claro. éramos del interior. claro. Pero. Hasta que en el 88 hubo que salir Ah, varias sí. veces. Ahí Ahí sí sí hay salieron. varias Sí, tapas. sí, Ahí no quedaba otra. varias- ¿Cómo no iban a salir? Varias veces le mojamos la oreja a los Claro, porteños. seguro. Siempre digo lo mismo. Sí, tal cual. Tal cual. Y Roque, una pregunta que me quedó Sí. entre tantas, ¿no? Sí. Del principio. Cuando fue a jugar Newell allá, contra tu club, Sí. habrá sido también toda una conmoción, porque era un equipo de primera. No. Cuando fue a jugar vos Newell dijiste que a, el pase, a como 9 de decís, julio. No fue el primer equipo. No fue el primer equipo. Fuimos nosotros los que éramos jugadores de la local. Bueno, en pero ese venía momento. un equipo que Sí, no, jugaba- pero no era tanto el- porque nadie nos conocía. Ni acá nos conocían. Está. Porque el único que por ahí podía haber pintado en ese momento algo era el Tolo, porque fue el que más rápido ascendió, ¿sí? Pero después... Entonces se van a haber arrepentido después. Porque había unos craques buenos y que después Los llegaron. los tres mediocampo que No, nombra no. todo, tres Sí, campeones sí. del mundo. Por eso. Sciuti 86, Gallego 78 y Roque Sí. con River Sí. campeón del Escúchame, mundo. ¿y esa primera convocatoria a la selección? ¿Qué ¿Cómo sentiste? llega?
Yo tengo... Porque yo voy al preolímpico. Sí, yo voy al preolímpico en Recife, con Newell. Con Con Newell en el 76. Y bueno, pero esa es una invitación que le hace César Menotti a Jorge Grifa. Que va todo el plantel. Pero esa era la primera vez que vos vestías la camiseta de Argentina. De la selección argentina, sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Y el orgullo de representar la selección argentina siendo jugador de Newell's Old Boys. Porque fue la reserva de Newell's Old Boys, claro. no fue algunos que vinieron a completar, no, todos los eran jugadores de Newell's. Una reserva que venía de salir Todos 2 veces eran campeona, por eso pero nosotros 74, 75 y 76 estaban los torneos metropolitano y nacional. Y siempre los metropolitanos se terminaban, los nacional por ahí no, porque había equipos del interior que no traían reserva. Claro. Entonces mucho en serio no se jugaba, porque por ahí no competíamos con ellos. Pero en eso que dices, nosotros 74, 75 salimos campeón, claro. y 76 me acuerdo que le ganamos la final a Rosario Central, Córdoba. En la cancha Central En Córdoba. la cancha Central Córdoba, claro. Ahí le ganamos 2-1 y después le ganamos a Unión también en la cancha Central Córdoba al año siguiente de la final por penales, que el arquero de Unión era Pumpido. Mirá. Y cuando ganó el preolímpico hizo un papel Salimos tercero. tercero. Por eso. Tercero salimos. Con Pumpido, que después fuiste compañero en Sí, River, campeón claro. continental. Pero ese preolímpico era con jugadores de Newell, digamos. Todos Era de Newell Newell, para ir a un preolímpico, todos de Newell eran. O sea que, no había ningún extraño. Por eso, Todos o sea, éramos de fue un Newell. equipo de Newell Sí. que salió tercero en un preolímpico Sí. contra selecciones. O Selecciones. sea que... Y entre tantas cosas que No, nos y quedaron, aparte, porque quedan 2 minutos de programa. Recalcamos esto, la invitación de Menotti a Grifa, Sí. A Grifa. que hoy vos decís, después con todo el cuestionamiento que hay, Y bueno, Eh, pero ese era el respeto que le tenía Menotti a Grifa. y porque Claro. se habían cruzado acá cuando ya Menotti era ayudante de campo del Gitano Juárez en Newell. ¿Mm? Y para tocar un tema así, Sí. también. Diego Armando Maradona. Vos tenías una relación Yo con él. tuve una relación muy simple, normal, orgullo de haber podido no solamente compartir un campo de juego, sino de compartir también una amistad. Cosas que para mí fueron muy fuertes. Yo siempre digo que la persona que te invita para el casamiento, que la persona que te invita para la comunión de los hijos, es porque en realidad Hay un sentimiento real, sentimiento, claro. y eso a mí me pasó con él. Claro. Nosotros fuimos al casamiento de él y fuimos a la comunión de los A la hijos comunión también, de las hijas. de las hijas. Entonces digo, muchas cosas que fueron muy beneficiosas. Después, cuando él viene a jugar, yo en ese momento estoy dirigiendo la categoría 77 en el año 93. Ujú. Estoy dirigiendo la categoría 77 de Luca Bernardi, el Chino Bernard, Negro Frete, Cacho Botero, Julián Alianello, chicos que estuvieron en ese año, ¿sí? Y va un miércoles, estamos entrenando en Bellavista y viene la primera a entrenar a Newell, a Bellavista. Y cuando pasa Diego le pego el grito. Y le digo, Diego, los chicos te quieren saludar. Ya vino, se empezó, saludó, que se dio, con poquitas cosas fue. El mejor entrenamiento que tuvimos en todo el año. Claro. La alegría que tenían. La alegría que esos tenés. chicos, claro. Claro, imagínate. Sí. Y después este placer del 2019, cuando él viene a dirigir con Con Gimnasia. Gimnasia, que- me acuerdo la bronca que yo me agarré ese día, porque yo te fui a buscar a tu casa ¿Cuánto? y fuimos ¿Te caminando acuerdas? 4 cuadras y digo, ¿cómo no lo saludan? Digo, ¿cómo no lo paran? ¿Cómo no? Que el primero que te paró fue el loco de mente. Otro personaje. Sí, claro. personaje muy querido. Pero yo digo, ¿cómo voy caminando yo acá al lado? Y no, la gente, pasa ¿viste que- lo que es? Pero, Muchos pibes, muchos. es que la realidad de hoy, si vos encontrás una gente grande, te va a conocer y se va a acordar todo de vos. Pero a lo Absolutamente. mejor no te va
no te va a dar el valor que a lo mejor te puede dar un pibe a otro pibe hoy. Claro. Un pibe de 25, 30 años a un jugador de primera. Claro. Sí, sí. Pero bueno, es por entendible. eso siempre decimos y desde acá fomentamos este tipo de programas. Que la gente conozca realmente a gente como vos. A gente que bajamos la hizo edad la etaria. Bajamos, sí. Bajamos la edad etaria, ahora tenemos gente más joven que nos escucha. Que Sí. El programa que es nuestro, que gracias a Dios nos da mucho orgullo, porque la gente, como nosotros no hablamos de actualidad, y eso es lo que yo te recalcaba hoy, sí. ¿viste? No hablamos Ni de del fútbol política, actual, ni de política. hay otros programas que se dedican a eso. Sí. Entonces, hoy me lo decía Matías Medina, me decía yo, dice, a veces lo veo fuera de horario. O Gustavo Chaquetira, dice, lo veo fuera de horario porque un programa es... Por ahí lo veo a la semana. Es atemporal, digamos. Es atemporal. Lo podés escuchar mañana, Y pasado. las cosas que, viste, uno se va enterando al que le gusta la historia. Y venimos de dos programas, el de hoy y el del miércoles pasado, con Tito Rebotaro, que Andrés Orlando. Andrés Orlando, otro crack. Claro. Se nos fue el programa, ahí te vamos a hacer escribir el libro de visitas que llamamos nosotros, que nos escriban, no veía la hora que terminaba para irme, lo que vos quieras diciendo. Ahí va, abajo. Sebastián Santamaría estuvo la semana pasada. Estuvo hace 15 días, Tito. Sebastián estuvo... Sí, la verdad que pasa tan rápido la semana. Sí, tal cual. Y tan rápido pasa el tiempo. Y todo... Tenemos que chequear a quién le damos las 5 postales. Es verdad. Después vamos a ver en el video... lo subimos después en las redes. Después la publicamos en redes quiénes son en los el momento ganadores. que está el video que lo anunciamos, a partir de ahí vemos los mensajes que entraron, que son muchos. Pero bueno, empezamos a cumplir lo que veníamos faltando. De a poco y fallando vamos cumpliendo un montón. los sorteos. Los sorteos y los regalos para los clientes. Y esta vez por eso, creo que nos recuperamos con eso. Nada más y nada menos. Escúchame, yo mandé un mensaje. No hay para vos. No quedaron postales para vos. No tengo postales. Agradecemos, se nos fue el programa, nos pasamos 3 minutos, perdón. Y el miércoles que viene nos vemos. Gracias, Roque. Gracias. ¿De vuelta? Por favor. ¿Seguimos con la parte 2? No, vuelvo para el cumpleaños mío y de ahí está. Claro. Ahí está. Festejamos el cumpleaños con... El 15 de agosto. 15 de agosto, 17 de Yo agosto. 17. Hacemos festejo doble. Mirá que quedó grabado. ¿Sí? Escuchame, Quedó grabado. lo invitamos a comer. Ahí hay que invitarlo a comer. Y ese día Ahí sí. se aprende. que esa era la finalidad. Post-programa. Yo Post-programa, doble festejo. no le tiré por tirar. Eso Claro. invitan y no dicen nada de la comida y no dicen nada de la La comida. gambeteó ahí también. Gracias, Roque. Qué placer. Gracias a todos. Disfruté. Un abrazo a todos. Nos escuchamos el miércoles que viene por Horizonte 91.7. Chau. Chao. Chao. Chao.